¿Alguna vez te has parado a pensar en las historias no contadas que se esconden tras la deslumbrante fachada de la celebridad? En un mundo en el que la fama suele equipararse a la riqueza y el lujo, la idea de que un famoso viva en la calle parece insondable. Sin embargo, los relatos que estamos a punto de desvelar harán añicos sus suposiciones y le dejarán hechizado. Desde leyendas de la gran pantalla hasta artistas que encabezan las listas de éxitos, estas personas han superado dificultades impensables. Prepárese para dejarse cautivar por las vidas de 20 personajes famosos que se quedaron sin hogar y cuyas identidades podrían sorprenderle. Número 20. Brett Butler. El viaje de Brett Butler, desde el estrellato de una comedia de situación hasta la penuria económica, es una historia de resiliencia en medio de la adversidad. Nacida en Montgomery, Alabama, Butler saltó a la fama con su papel en Grace Under Fire, en el que retrataba la vida de una madre soltera, una narración que tocó la fibra sensible de muchos espectadores. Su interpretación no solo fue aclamada por la crítica, sino que le valió un lugar en el corazón del público estadounidense. Sin embargo, entre bastidores, Butler se enfrentó a sus propias batallas. Luchó contra la adicción y los problemas de salud mental, lo que provocó momentos tumultuosos en el plató y contribuyó al final prematuro de la serie. A pesar de estos problemas personales, el talento de Butler seguía siendo innegable. Siguió apareciendo en pantalla en diversos papeles, demostrando su versatilidad y dedicación a su oficio. En los últimos años, la vida de Butler dio un giro dramático al encontrarse con dificultades económicas. La actriz, que llegó a lo más alto de la televisión, se vio abocada al desahucio por impago del alquiler. Este marcado contraste con su éxito anterior fue el resultado de varios factores, entre ellos la mala gestión de las finanzas y el impacto de la pandemia en sus ingresos. La situación de Butler acaparó la atención pública cuando se creó un GoFundMe para ayudarla, lo que puso aún más de relieve la precariedad de la estabilidad financiera, incluso entre los aparentemente prósperos. Ahora, a sus 66 años, Butler reflexiona sobre su pasado con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Sigue dedicándose a la interpretación, su eterna pasión, y sigue siendo una figura de inspiración para muchos que admiran su franqueza y perseverancia frente a las dificultades. Número 19. Lonnie Williston. La caída en desgracia de Lonnie Williston contrasta con la ostentación y el glamour que a menudo se asocian con el mundo del modelaje. Nacida el 25 de enero de 1983, Williston alcanzó la fama a principios de los años 2000. Sus llamativos rasgos y su buena forma física le valieron codiciados anuncios en diversas publicaciones y campañas. Parecía que su vida seguía la trayectoria de las estrellas. Sin embargo, detrás de las imágenes brillantes y las luces intermitentes, se desarrollaba una tumultuosa vida personal. El matrimonio de Williston con Jeremy Jackson, estrella de Baywatch, terminó en 2014 en una sonada y agria separación. La separación se vio empañada por acusaciones de violencia, y Williston denunció un incidente de estrangulamiento durante un altercado en estado de embriaguez con Jackson. Este período marcó el comienzo de una espiral descendente desgarradora para la ex modelo. En los años siguientes, la situación de Williston fue empeorando. Se la vio rebuscando en contenedores de basura y viviendo en campamentos de indigentes, un giro chocante para alguien que había sido portada de revistas. Salieron a la luz informes sobre su adicción y problemas de salud mental. Además del trauma de su pasado, la otrora codiciada modelo se enfrentaba a una realidad muy distinta de las pasarelas y las sesiones fotográficas que habían definido su vida anterior. Número 18. Corey Haim. Corey Haim, actor canadiense nacido el 23 de diciembre de 1971 en Toronto, Ontario, tuvo unos comienzos prometedores en su carrera. En la década de 1980, se convirtió en un rompecorazones adolescente, cautivando al público con sus papeles en películas populares como Lost Boys, Lucas y Licencia para conducir. Su encantadora personalidad y su aspecto juvenil le convirtieron en un actor muy solicitado en aquella época. Sin embargo, tras el brillo y el glamour de Hollywood, Haim se enfrentó a problemas personales que afectaron a su vida y a su carrera. Luchó contra el abuso de sustancias y problemas de salud mental, que eclipsaron su éxito profesional. A pesar de buscar rehabilitación y de experimentar victorias intermitentes en su carrera como actor,
Haim siguió enfrentándose a retos y reveses. Trágicamente, el 10 de marzo de 2010, a la edad de 38 años, Corey Haim falleció. La causa de su muerte se atribuyó a una neumonía, complicada por un agrandamiento del corazón y arteriosclerosis. Su prematuro fallecimiento sirvió como conmovedor recordatorio del lado más oscuro de la fama y del devastador impacto de la adicción en las personas con talento. Número 17. Lisa Robin Kelly. Lisa Robin Kelly, actriz estadounidense, es recordada por su cautivador papel de Lori Foreman en la serie de los 70. Nacida en Southington, Connecticut, el 5 de marzo de 1970, el camino de Lisa hacia el estrellato comenzó gracias a su innegable talento y a su pasión por la interpretación, que la llevaron a licenciarse en la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul. Su interpretación de Lori, la rebelde hermana mayor de Eric Foreman, caló en el público y la convirtió en un personaje muy conocido. Sin embargo, a pesar de los focos, la vida de Lisa fuera de la pantalla estaba plagada de problemas. Luchó contra el abuso de sustancias, una lucha que comenzó durante su estancia en la serie y que se vio agravada por tragedias personales, como un aborto involuntario que la afectó profundamente. La batalla de Lisa contra la adicción le acarreó problemas legales, como detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y acusaciones de disputas domésticas. Estos incidentes, que salieron a la luz pública, no hicieron sino aumentar las presiones a las que se enfrentaba. En una confesión sincera, Lisa dijo que huyó de su ascendente carrera debido a su problema con la bebida, una decisión que la atormentó mientras intentaba encontrar el camino de la recuperación. Sus esfuerzos por superar sus demonios se vieron trágicamente truncados. El 15 de agosto de 2013, Lisa falleció en un centro de rehabilitación de Altadena, California, a los 43 años. La causa de la muerte se atribuyó a una intoxicación por múltiples drogas, un sombrío final para una vida que antaño había brillado tanto en la pantalla. Número 16. John Drew Barrymore. Nacido en el seno de la ilustre familia Barrymore el 4 de junio de 1932, la vida de John Drew fue un tapiz de altibajos dramáticos. Su padre, John Barrymore, fue un titán del teatro y la pantalla, y su madre, Dolores Costello, una célebre actriz de cine mudo. Sin embargo, a pesar de este pedigrí, la trayectoria de John Drew no fue una mera continuación, sino una lucha constante por forjarse una identidad separada de las imponentes figuras de su padre, John, y de sus tíos, Lionel y Ethel Barrymore. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las turbulencias. Con solo 18 meses, sus padres se separaron, y desde entonces vio poco a su padre. Su madre, quizá recelosa de las trampas del mundo del espectáculo, intentó apartarle de la actuación, enviándole a colegios privados e incluso a la Academia Militar de San Pedro. Llevaba la llamada del escenario en la sangre. A la tierna edad de 17 años, hizo su debut en el cine, entrando en el candelero que parecía su derecho de nacimiento. La carrera de John Drew fue una montaña rusa, salpicada de momentos de brillantez en el cine y la televisión. Sin embargo, también se vio empañada por problemas personales, como problemas legales y abuso de sustancias, que le llevaron a pasar temporadas sin hogar. Su vida fue un duro recordatorio de que incluso los nacidos bajo las estrellas más brillantes pueden perderse en las sombras. A pesar de la agitación, el legado de John Drew perdura a través de sus hijos, entre ellos la aclamada actriz Drew Barrymore, que ha abrazado y trascendido el apellido familiar con su propia carrera. Número 15. Jim Carrey. Hagamos un viaje a los años 90, una época en la que las risas resonaban en las salas de cine y un hombre reinaba como rey de la comedia. Jim Carrey. Procedente de la gélida ciudad de Newmarket, Ontario, el viaje de Carrey desde sus humildes comienzos hasta el estrellato de Hollywood es una historia que encarna el triunfo del espíritu humano. Con su rostro elástico y su energía desbordante, Carrey irrumpió en la gran pantalla, dejando al público con la boca abierta con actuaciones icónicas en películas como Ace Ventura, Detective de Mascotas, La Máscara y Tontos y Tontos. Sus personajes eran algo más que meros personajes cómicos, se convirtieron en piedras de toque culturales, grabando su nombre en los anales de la grandeza cómica.
Pero el repertorio artístico de Carey va mucho más allá de la comedia. En un impresionante alarde de versatilidad, se adentró en las profundidades del drama, cautivando al público con interpretaciones que invitaban a la reflexión en El show de Truman y El eterno sol de la mente inmaculada. Su habilidad para pasar de un género a otro sin problemas consolidó su estatus de artista polifacético. Sin embargo, tras el barniz de fama y éxito, Carey se enfrentó a demonios personales, luchó contra la depresión y la trágica pérdida de su exnovia Catriona White ensombreció su vida. Sin embargo, desde las profundidades de la desesperación, Carey emergió como un faro de resiliencia, canalizando su dolor en una ferviente defensa de la concienciación sobre la salud mental. Hoy, a sus 62 años, el legado de Carey trasciende la gran pantalla. No es solo un actor, sino también un pintor y un poeta que teje profundas historias a través de su arte. Su defensa de la salud mental es un recordatorio conmovedor de que incluso las estrellas más brillantes sufren momentos de oscuridad. Número 14. Erin Moran. Nacida el 18 de octubre de 1960 en Burbank, California, Moran se introdujo en el mundo de la interpretación a una edad temprana, consiguiendo su primer papel con solo 5 años. Se hizo famosa interpretando a Johnny Cunningham en Happy Days, un papel que le proporcionó una inmensa popularidad, pero que también la encasilló, dificultando su transición a otros papeles a medida que crecía. A pesar de su temprano éxito, la vida de Moran no estuvo exenta de dificultades. Se enfrentó a demonios personales, como el abuso de sustancias, que junto con las dificultades financieras, la llevaron a un periodo tumultuoso de su vida. Sus dificultades se vieron agravadas por las presiones de Hollywood, una industria conocida por su ritmo implacable y su naturaleza a menudo implacable. Los últimos años de Moran estuvieron marcados por un declive en el que tuvo que enfrentarse a la dura realidad de un estrellato en decadencia. La otrora célebre actriz se enfrentó a la inestabilidad financiera y a problemas personales, un marcado contraste con el brillante y prometedor comienzo de su carrera. Su fallecimiento, el 22 de abril de 2017, por complicaciones relacionadas con un cáncer en estadio 4, fue un trágico final para una vida que antaño estuvo llena de promesas de fama y fortuna duraderas. Número 13. Randy Quaid. Randy Quaid, actor cuya carrera cuenta con más de 90 películas, suele ser recordado con nostalgia por su interpretación del estrafalario primo Eddie en la serie de vacaciones National Lampoons. Sin embargo, más allá de la pantalla, la vida de Quaid ha sido una montaña rusa de giros dramáticos y enredos legales que han dejado perplejos a muchos fans. En 2009, Quaid y su esposa Evie se convirtieron en el centro de un escandaloso episodio cuando fueron acusados de estafar a un posadero de Santa Bárbara, California, utilizando una tarjeta de crédito no válida para saldar una abultada factura de $10,000. El incidente marcó el inicio de una serie de problemas legales para la pareja ganadora. Al año siguiente, se enfrentaron a cargos por allanamiento de morada tras ocupar supuestamente la casa de invitados de una propiedad que poseían anteriormente. Estas acusaciones se sumaron al creciente espectáculo público que rodeaba al otrora célebre actor. La situación se agravó cuando los Quaid, que se enfrentaban a órdenes de detención, buscaron refugio en Canadá, alegando que eran víctimas de persecución. Su huida de la ley se vio frenada cuando fueron detenidos en la frontera canadiense de Vermont por nuestros agentes de aduanas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un juez de Vermont desestimó los cargos de fuga presentados contra ellos debido a discrepancias en el caso presentado por las autoridades de California. Esta decisión permitió a los Quaid salir en libertad y establecerse en Vermont, donde viven desde entonces. Número 12. Dana Plato. La vida de Dana Platos, marcada por el estrellato temprano y la tragedia posterior, es una narración que resuena con la agridulce sinfonía de Hollywood. Nacida como la cepa de Dana Michelle en el otoño Hughes de noviembre de 1964, Plato fue adoptada en un mundo que pronto la vería como la niña mimada de las pantallas de televisión de Estados Unidos. Su papel de Kimberly Drummond en Distintos Golpes la puso en el candelero, conquistando los corazones de los telespectadores con su interpretación de la dulce y sana adolescente. Sin embargo, al caer el telón de la serie que la había llevado a la fama,
Plato se encontró a la deriva en una industria que suele ser poco amable con quienes una vez adoró. La transición de estrella infantil a actriz adulta estuvo plagada de retos, y Plato luchó por encontrar papeles que igualaran el éxito de los comienzos de su carrera. Su vida personal también empezó a desmoronarse, con problemas económicos y de drogadicción que ensombrecían sus días. La ley no tardó en alcanzarla, y fue detenida por robo y falsificación de recetas médicas, lo que empañó aún más su imagen pública. Estos incidentes eran sintomáticos de una confusión más profunda, ya que Plato se enfrentaba a los demonios de la adicción y a las presiones de una vida pasada bajo los focos. Trágicamente, el viaje de Plato terminó en una autocaravana en Moore, Oklahoma, donde sucumbió a una sobredosis de medicamentos con receta, un final conmovedor para una vida que había sido tan prometedora. Su muerte, inicialmente considerada accidental, fue posteriormente declarada suicidio, añadiendo una nota final de dolor a su historia. Al recordar a Dana Plato, nos acordamos de la fugacidad de la juventud y el éxito y del impacto duradero de las decisiones que tomamos. Su historia, aunque empañada por la tragedia, sirve también como testimonio del atractivo perdurable del talento y de la huella indeleble que deja en nuestro paisaje cultural. Número 11. Wesley Snipes. Wesley Snipes, sinónimo de cine de acción y actuaciones carismáticas, ha vivido el cenit del éxito en Hollywood y el nadir de las tribulaciones personales. Su ascenso a la fama fue meteórico con su primer papel en Mo Better Blues, de Spike Lee, que sentó las bases para una serie de actuaciones que definirían su carrera. Películas como New Jack City, Jungle Fever y White Man Can't Jump mostraron su versatilidad y su magnética presencia en la pantalla, mientras que la trilogía de Blade le consagró como un auténtico héroe de acción. Sin embargo, la ostentación y el glamour de la personalidad pública de Snipes ocultaban una creciente tormenta entre bastidores. En una sorprendente caída en desgracia, Snipes se vio envuelto en problemas legales derivados de acusaciones de evasión fiscal. El actor, que había ganado cerca de $40 millones en el apogeo de su carrera, se enfrentó a acusaciones de no declarar impuestos federales e incluso alegó la condición de extranjero no residente en un intento de eludir sus obligaciones financieras. La batalla legal culminó con una condena por 3 delitos menores de no declarar impuestos entre 1999 y 2004. A pesar de sus esfuerzos por saldar la deuda, que ascendía a $23,5 millones, Snipes fue condenado a 3 años de prisión federal, condena que empezó a cumplir en diciembre de 2010, tras denegarse su apelación. Su tiempo entre rejas fue un periodo de introspección y aprendizaje, ya que reflexionó sobre el valor del tiempo y las consecuencias de sus decisiones. Liberado en abril de 2013, Snipes salió de la cárcel con una perspectiva renovada de la vida y una visión más clara de sus valores y propósitos. Desde entonces, ha mantenido un perfil relativamente bajo, salpicado por apariciones selectas en películas como The Expendables 3 y llegando a Estados Unidos junto a Eddie Murphy. Su historia es un duro recordatorio de la naturaleza pasajera de la fama y del impacto duradero de las decisiones de cada uno. Número 10. Danny Bonaduce. Conocido por su papel del bromista Danny Partridge en La familia Partridge, Bonaduce se convirtió en un rostro familiar en los hogares estadounidenses durante la década de 1970. Su interpretación del pelirrojo hijo mediano de la banda musical familiar le ganó fama y un lugar especial en la historia de la cultura pop. Sin embargo, la transición de actor infantil a adulto estuvo plagada de retos. Para Bonaduce, el final de la comedia fue el comienzo de una serie de luchas personales que pondrían a prueba su fortaleza. En 1990, tuvo que enfrentarse a problemas legales cuando fue detenido por intentar comprar cocaína, en clara contradicción con el acto antidroga que iba a organizar para DARE en Daytona Beach, Florida. Al año siguiente se produjo otra detención, esta vez por agresión en Phoenix, que le supuso la pérdida de su trabajo en la radio y las consiguientes dificultades económicas. El otrora célebre actor se vio abocado a la indigencia, viviendo en su coche detrás de un contenedor de basura cerca del Teatro Chino de Grauman, símbolo de los sueños de Hollywood.
A pesar de su fama pasada, se convirtió en una cara más del montón, luchando contra la adicción y las duras realidades de la vida en la calle. Pero la historia de Bonadus no acabó ahí. Con determinación y apoyo, buscó ayuda para su adicción y comenzó el arduo camino de reconstruir su vida. Sus esfuerzos dieron sus frutos, y finalmente regresó a las ondas, copresentando un programa de radio matinal en Seattle, un papel que desempeñó hasta su jubilación en 2023. El regreso de Bonadus es un poderoso relato de superación de la adversidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia adelante. Número 9. Bobby Driscoll. La historia de la vida de Bobby Driscoll es la desgarradora narración de una estrella que brilló demasiado rápido. A la tierna edad de 6 años, saltó a la palestra, y a los 9 ya era un icono de Disney, con su papel en Canción del Sur. Su interpretación de Peter Pan no fue solo un papel de voz, fue una actuación que le inmortalizaría en el corazón de niños y adultos. Driscoll fue el epítome de la exuberancia juvenil, ganando el premio de la Academia Juvenil por sus papeles en Tan querido es mi corazón y La ventana, y asegurando su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood ganado. Pero a medida que se acercaba a la adolescencia, su semblante cambió, y con un acné severo estropeando su rostro antaño querúbico, Disney rompió lazos con él, dejándolo a la deriva. El rechazo le llevó a una vida marcada por los estupefacientes y la delincuencia, que culminó con su arresto y posterior rehabilitación en 1961. Una vez en libertad, los intentos de Driscoll por reavivar su pasión por la interpretación se encontraron con una fría indiferencia. De una industria que había pasado página, se aventuró a Nueva York en busca de un renacimiento en Broadway. Pero el éxito le fue esquivo. La tragedia se cebó con él cuando, a los 31 años, Driscoll fue hallado sin vida en una vivienda del East Village, víctima de un fallo cardíaco provocado por años de abuso de sustancias y descubierto por unos niños. Su final llegó en la más absoluta soledad, lejos de la adulación y los aplausos que un día definieron su existencia. Su historia, un duro recordatorio de la fugacidad de la fama, nos deja un legado teñido de encanto y tristeza. Número 8. Aaron Carter. La vida de Aaron Carter fue una montaña rusa de subidas vertiginosas y bajadas devastadoras. Irrumpió en escena con 7 precoces años y no tardó en seguir los pasos de su hermano, Nick Carter, de los Backstreet Boys. Su álbum de debut, en 1997, le catapultó al estrellato, y a los 9 ya era una sensación mundial, con su segundo álbum, Aaron's Party, vendiendo 3 millones de copias solo en Estados Unidos. Sin embargo, tras su álbum de 2002, la vida de Carter dio un giro. Tras un paréntesis de 16 años en la música, se vio envuelto en polémicas de reality show, disputas familiares y rumores de abuso de sustancias. Los problemas financieros le acosaron cuando cumplió 18 años con $4 millones en embargos fiscales y solo una fracción de sus ganancias en la mano. La batalla de Carter contra la adicción y los problemas de salud mental se hizo pública a medida que su salud física empeoraba visiblemente. En un intento por recuperarse económicamente, recurrió a OnlyFans, vendiendo contenido personal a sus fans. Pero la lucha fue demasiado dura, y el 5 de noviembre de 2022, Carter fue encontrado muerto en su casa, un trágico final para una vida llena de promesas. La causa de la muerte fue una desgarradora combinación de inhalación de refrigerante e ingesta de Xanax, marcando un triste cierre al capítulo de una estrella que una vez brilló tanto. Número 7. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin, el menor de los hermanos Baldwin, ha tenido una vida de todo menos corriente. Conocido por sus papeles en películas como Sospechosos Habituales y Biodome, la carrera de Stephen ha sido una montaña rusa de altibajos. Pero no son solo las luces brillantes de Hollywood las que han definido su trayectoria. Entre bastidores, Stephen se ha enfrentado a batallas que han puesto a prueba su resistencia y su espíritu. En 2009, el mundo financiero de Stephen se desmoronó. Se declaró en bancarrota, una decisión que puso al descubierto el alcance de sus problemas económicos. La lista de deudas era larga y desalentadora. Impuestos impagados que se acumulaban por miles, hipotecas que se extendían mucho más allá de sus posibilidades y facturas de tarjetas de crédito que se amontonaban una tras otra.
Era una cantidad asombrosa, de millones de dólares, que dejaba a Stephen en una situación desesperada. Pero la tensión financiera era solo una parte de la historia. La vida personal de Stephen también ha sido una lucha contra el abuso de sustancias, una larga sombra sobre su búsqueda de la paz interior. La historia de Stevens está teñida de glamour y tragedia, un relato que habla de la experiencia humana de enfrentarse a los propios demonios cuando se está en el candelero. Número 6. Pamela Anderson. Pamela Anderson, sinónimo de las playas bañadas por el sol de Baywatch, ha navegado por un tumultuoso mar de fama y desafíos personales. Su casa de Malibú se convirtió en un símbolo de su éxito, pero también en una fuente de problemas. Los costes de construcción se dispararon y los recaudadores de impuestos llamaron a la puerta con las facturas en la mano. A pesar del glamour, las finanzas de Pamela cayeron en picado y se vio obligada a desprenderse de su querida casa por $775 millones. Fue una dura lección de que incluso las estrellas más brillantes pueden tambalearse bajo el peso de una mala gestión financiera. Su historia, una mezcla del encanto de las celebridades y la cruda realidad, nos recuerda que detrás del brillo a menudo se esconde una historia de resistencia ante la adversidad. Número 5. Mike Tyson. El todopoderoso boxeador superestrella es el ejemplo perfecto de cómo una personalidad adictiva puede llevar a alguien de ser mega rico a la bancarrota absoluta. Tyson salió de una juventud problemática para convertirse en el campeón de los pesos pesados más joven de la historia, título que conquistó con solo 20 años. Su destreza en el cuadrilátero fue inigualable, con un récord de 50 victorias, 44 por KO, que cimentaron su legado como leyenda del boxeo. Sin embargo, tras el brillo de su fortuna de $400 millones, se escondía una realidad más oscura. La vida de Tyson se vio empañada por una personalidad adictiva que le llevó por el camino del derroche. Su afición al lujo le llevó a adquirir opulentas mansiones, flotas de coches de alta gama e incluso mascotas exóticas como un tigre de Bengala. Pero quizá la más peculiar de sus indulgencias fue su colección de 3,000 palomas, algunas de las cuales costaban miles cada una. En 2003 llegó el ajuste de cuentas. El fastuoso estilo de vida de Tyson y su mala gestión financiera culminaron en una asombrosa deuda de $23 millones que le obligó a declararse en bancarrota. El hombre que antaño reinaba en el mundo del boxeo se vio obligado a vender sus bienes, en marcado contraste con la vida de grandeza que una vez conoció. Número 4. Lena Headey. Lena Headey, actriz inglesa famosa por su interpretación de Cersei Lannister en la serie de HBO Juego de Tronos, ha tenido una carrera llena de éxitos de crítica y dificultades personales. A pesar de su éxito en la pantalla, la vida de Headey fuera de ella ha estado marcada por luchas financieras y legales, especialmente durante su divorcio del músico Peter Lawgren. El papel de Headey como la formidable reina en Juego de Tronos y como la reina Gorgo en 300 le dio fama internacional, pero no la inmunizó de sus problemas en la vida real. Su divorcio, que finalizó en 2013, no solo fue emocionalmente agotador, sino también económicamente. En un momento dado, Headey declaró tener menos de $5 en su cuenta bancaria, un marcado contraste con la riqueza de sus personajes en pantalla. La presión financiera obligó a Headey a hacer cambios significativos en su estilo de vida. Vendió su casa de Hollywood Hills, símbolo de su éxito, y se mudó a una residencia más modesta en el Valle de San Fernando. Las continuas batallas legales sobre la custodia y los acuerdos financieros le han obligado a navegar por una compleja red de papeleo legal, lo que ha aumentado aún más su estrés y su carga financiera. A pesar de estos problemas, Headey sigue trabajando en la industria, demostrando su resistencia y dedicación a su oficio. Número 3. Amanda Bynes. En su día, la niña mimada de Nickelodeon con Todo y la serie Amanda ascendió al estrellato adolescente con éxitos como What a Girl Wants. Sin embargo, bajo el resplandor de los focos se cernía una sombra. La vida de Amanda entraba en una espiral mientras luchaba contra un trastorno por consumo de sustancias. Su ascendente carrera se veía eclipsada por problemas legales y unos papeles cada vez más escasos. El dinero que antes parecía inagotable empezó a esfumarse. Sus problemas se hicieron públicos. Tweets problemáticos, percances al volante y un ingreso psiquiátrico contrastaban con su personalidad en la pantalla.
Pronto le llegó la tutela, que le privó de autonomía financiera. Pero la resistencia define la historia de Amanda. Luchó contra la abstinencia y en 2022 recuperó su independencia con el cese de la tutela, lo que supuso un esperanzador resurgimiento de las profundidades de sus pruebas. Número 2. Todd Herzog. Antes de su fama de superviviente, Todd Herzog surcó los cielos como auxiliar de vuelo. Pero fue su destreza estratégica en Survivor China lo que le hizo ganar el premio de $1 millón a los 22 años. Sin embargo, tras el brillo de la victoria, Todd se enfrentaba a una batalla oculta. El trastorno por consumo de alcohol amenazaba con cobrarse la fortuna que tanto le había costado ganar. Necesitó un mes de tratamiento para darse cuenta de la gravedad de su situación. Con ayuda profesional, recuperó su vida de las garras de la adicción. Ahora, en la tranquilidad de la sobriedad, Todd disfruta de una existencia serena junto a su marido, Jess Hermanson. En un giro conmovedor, incluso recurrió a los delfines para que orquestaran una mágica pedida de mano que simbolizaba el nuevo y feliz capítulo en el que se ha embarcado tras la recuperación. Número 1. Kim Basinger. Kim Basinger, la mujer fatal por excelencia de la época dorada de Hollywood, cautivó al público con sus sensuales papeles. Sin embargo, su vida estaba plagada de problemas económicos. En un movimiento audaz, invirtió $20 millones en una ciudad georgiana, con la idea de convertirla en un centro cinematográfico. Pero el sueño se desmoronó, dejándola con una pérdida asombrosa. La presión financiera la llevó a declararse en bancarrota, en marcado contraste con el encanto que desprendía en la pantalla. En medio de estas pruebas, su vida personal se desmoronó. Su matrimonio con Alec Baldwin se disolvió en un sonado divorcio que mermó aún más sus finanzas. Basinger reflexionó una vez sobre Baldwin. Nos llevamos bien con lo que sea, pero él ha sido un reto. El glamour de Hollywood no podía protegerla de las duras realidades a las que se enfrentaba. Y a pesar de su talento y aclamación, la recuperación financiera de Basinger siguió siendo difícil. Gracias por vernos. Para más revelaciones alucinantes, haz clic en el siguiente vídeo que aparezca en tu pantalla.